más al pasaje para recordar, hermanos, lo que el apóstol Pablo habla aquí acerca de su apostolado, ¿verdad? Esa defensa en cuanto a su apostolado. Vamos a leerlo, um, este, hasta el versículo 10 solamente, hermanos. Aunque, pues, todo el capítulo nos habla de esto, pero vamos a leer nada más para recordar un poquito, hermanos, lo que hemos estado viendo hasta el versículo 10. Y le voy a invitar a ponerse de pie si usted puede hacerlo, hermanos. Si usted puede estar en pie, le invito a ponerse de pie. Si usted por alguna razón necesita estar sentado, así está bien, hermanos, puede darle lectura al pasaje así sentado. Dice así, hermano, todos juntos lo leemos, hermanos. Dice así: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros a una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió: con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Amén. Vamos a orar una vez más, hermanos. Vamos a tener una oración para este tiempo de escuela dominical. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la bendición de poder leer tu palabra, Señor, y pues ver estos detalles, Señor, que nos ayudan como iglesia para poder crecer, Señor, en nuestra vida espiritual, en nuestro entendimiento, Señor, de tu voluntad, Señor, y específicamente en cuanto al trabajo, Señor, que realizan aquellos que sirven en el ministerio y especialmente los que colaboran en nuestra iglesia. El entender, Señor, que tú nos has dado la bendición de tener a hombres y mujeres dispuestos a servirte a ti, Señor, y servir a la iglesia. Y no porque podemos o porque somos mejor que alguien más, Señor, porque tenemos competencia. Simplemente, Señor, por tu gracia, por tu misericordia, porque tú nos has llamado, nos has apartado, Señor. Y pues como iglesia, Señor, poder ser responsables y poder apreciar, Señor, lo que tú nos has dado. Bendice nuestra clase, Señor, ayúdanos como clase de adultos, Señor, poder retener en nuestro corazón tu palabra y aplicarlo a nuestras vidas, Señor. Oramos por cada maestro esta mañana, cada maestra. Úsales, dales de tu gracia, que tu nombre sea glorificado a través de la exposición de tu palabra, pero también, Señor, a través de al poder tomar decisiones, Señor. Ayúdanos, Padre. Si alguien entre nosotros no tiene a Cristo como su Salvador, oramos, Señor, que tú le hables a su corazón y podamos verle venir a los pies de Cristo. Lo ponemos en tus manos, Señor. Te damos gracias, te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Pues bien, hermanos, qué bueno verles esta mañana. Qué bendición poder estar en la casa de Dios. Nos gozamos poder terminar una semana, hermanos, y poder comenzar esta semana una vez más, ¿verdad? O una oportunidad más que Dios nos da para poder seguir adelante, hermanos, que Dios pueda ayudarnos, pueda bendecir nuestras vidas. Espero que usted haya tomado tiempo esta mañana para orar al Señor y pedir al Señor que pues le hable, le ayude, ¿verdad? Que obre en nuestros corazones como iglesia
¿verdad? Si no, bueno, pídale al Señor ahí, ¿verdad? Pídale al Señor que hable a su corazón. Veíamos la semana pasada, hermanos, veíamos cómo el apóstol Pablo pues toma tiempo para hablar acerca de su apostolado. Recordemos que quizá por ahí algunos estaban cuestionando si realmente Pablo es ese apóstol de nuestro Señor Jesucristo o no. Y algunos menospreciando también, hermano, la labor, el trabajo que el apóstol Pablo está haciendo. Y como mencionaba, creo que lo mencioné la semana pasada, hermanos, muchas veces encontramos este tipo de cuestionamientos en algunos creyentes hacia quienes están sirviendo al Señor, simplemente, hermano, porque a veces queremos evitar las responsabilidades que Dios nos ha dado como iglesia hacia quienes están sirviendo en el ministerio. Y más cuando se trata, hermanos, de economía, ¿verdad? Cuando se trata del dinero, ¿verdad? Es cuando surgen más esas cuestionamientos, preguntas, ¿verdad? Acerca de los que están sirviendo en el ministerio. Ah, algunos, como mencionaba la semana pasada, hasta se vuelven bíblicos, ¿verdad? Como diciendo, pues la Biblia dice, ¿verdad? Que debe de vivir por fe, ¿verdad? Pues ¿dónde está, verdad? Pues no que viven por fe, pues que vivan por fe. Y es cierto, hermanos, es cierto. Aquellos que estamos, perdón, en el ministerio, pues estamos para servir al Señor y Él es quien nos sostiene, quien nos da la oportunidad de ver su gracia y su provisión en nuestra vida. Pero también Dios da responsabilidades a la iglesia y Dios permite, ¿verdad? Que en alguna manera la iglesia pueda ser parte del plan y de la manera en que Dios sostiene a sus siervos. Pero cuando se trata de estas cosas, hermano, a veces hay muchos cuestionamientos, ¿verdad? Y sin duda el apóstol Pablo está pasando por esto, ¿verdad? Está pasando por estas circunstancias. Y en el versículo 3, ¿verdad? Dice, contra los que me acusan, dice, esta es mi defensa. El apóstol Pablo estaba siendo acusado, ¿verdad? En cuanto a estos temas, o él percibía, ¿verdad? Con los cuestionamientos que le estaban haciendo, percibía, ¿verdad? Que él estaba siendo acusado a lo mejor de que él estaba tomando libertades que no le correspondían, puede ser. Entonces el apóstol Pablo dice, contra los que me acusan, esta es mi defensa, ¿verdad? Esta es mi defensa. Y la semana pasada vimos que lo primero que el apóstol Pablo menciona, hermano, es la prueba de su apostolado. La prueba de su apostolado, ¿verdad? Bueno, quiero antes, hermano, mencionar una vez más qué significa ser apóstol, ¿verdad? Apóstol. Y apóstol, hermanos, la palabra en hebreo que se usa para decir apóstol, para describir lo que es un apóstol, esa palabra significa, hermanos, alguien con autoridad y poder, alguien que se le ha dado esa autoridad y poder, ¿verdad? Alguien que es representativo de esa autoridad y poder. Entonces, hermanos, cuando alguien escucha esa palabra que se usa para describir lo que es un apóstol, pues entiende, ¿verdad? Entiende qué es un apóstol. Un apóstol es alguien que se le ha dado autoridad y poder, alguien que representa a alguien al cual le pertenece esa autoridad y ese poder. La palabra que se usa, hermanos, en griego para describir lo que es un apóstol significa alguien que es enviado, alguien que es embajador o alguien que es un mensajero, ¿verdad? Entonces, ahora podemos nosotros entender, ¿verdad? En un panorama más amplio, ¿qué es un apóstol? Un apóstol es alguien que se le ha dado esa autoridad o Dios le ha dado autoridad. Nuestro Señor Jesucristo le ha dado esa autoridad, ese poder de representar, ¿verdad? A Él, ¿verdad? Es uno que representa.
a Dios o su palabra, ¿verdad? Con esa autoridad y poder que Dios le da, ¿verdad? Y ha sido enviado, es embajador y es mensajero, ¿verdad? De nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, de su palabra. Entonces, hermanos, ese es un apóstol y por eso el apóstol Pablo dice, por causa de aquellos que me acusan, bueno, esta es mi defensa. En primer lugar, Pablo habla acerca de la prueba de su apostolado. ¿Y cuál es esa prueba? En primer lugar, Pablo dice que él era libre. Segundo lugar, dice, él vio al Señor Jesucristo, tuvo un encuentro personal con la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y en tercer lugar, las obras que él había hecho, ¿verdad? Las obras que él había hecho. Y entre ellas, los mismos de Corinto son prueba de su apostolado, ¿verdad? Él dice, el sello de mi apostolado sois vosotros mismos, ¿verdad? Lo que el apóstol Pablo, Dios le había usado ahí en la iglesia en Corinto. Entonces, eso fue lo que vimos la semana pasada, hermanos, la prueba de su apostolado. Y nos quedamos, ¿verdad? En el segundo punto que es en cuanto a los derechos de su apostolado. Por causa de los que me acusan, Pablo ahora dice, pues voy a hablar acerca de los derechos de mi apostolado, de ser apóstol. Y, y ahí lo menciona, hermanos, menciona cuáles son esos derechos del apóstol. Y bueno, voy a volver a leerlos, hermanos, ya los hemos leído, pero voy a volver a leerlos. La semana pasada los vimos, pero nada más los leímos y no vimos otros versículos que apoyan esta verdad que el apóstol Pablo está mencionando. Y ahorita quiero tomar tiempo para ver por lo menos unos 3 o 4 versículos que hablan acerca de esto. Pero Pablo dice, habla acerca de los derechos de su apostolado. Dice allí en el versículo 4, hermanos, ¿acaso no tenemos derecho de comer y de beber? Versículo 5, ¿no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y el hermano del Señor, y Cefas? Otro dice, versículo 6, ¿o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Verdad? Solamente yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. Fíjese la expresión que está diciendo ahí, hermanos. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta rebaño y no toma de la leche del rebaño? Fíjese, aquí Pablo menciona, hermanos, acerca de algunos derechos que ellos tenían, hermanos, acerca de su trabajo, su servicio en el ministerio, ¿verdad? Porque algunos estaban cuestionando, ¿verdad? Acerca de su persona. Entonces, él les habla acerca de algunos derechos. Versículo 11 dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Entonces, hermanos, Pablo habla allí acerca de algunos derechos en cuanto a su apostolado, ¿verdad? Versículo 13 dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor que los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo aquí menciona y dice, ¿verdad? Claramente, estos son derechos que Dios ha dado a aquellos que están sirviendo al Señor. Ahora, versículo 15, hermanos, Pablo dice, pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria.
Pablo dice, estos son derechos que Dios ha dado a quienes están sirviendo en el ministerio. Pero Pablo dice, de nada de esto yo me he aprovechado. De nada de esto yo me he aprovechado. Porque antes bien, dice Pablo, yo prefiero morir. Prefiero morir que ser causa de que alguien sea estorbado en su vida cristiana. Pero eso no quita, hermanos, la responsabilidad de la iglesia. Y quizá, hermanos, eso es lo que ha afectado muchas veces en la enseñanza a la iglesia en cuanto a las responsabilidades con aquellos que están sirviendo al Señor. Que a veces uno como pastor, como siervo de Dios, como quien está sirviendo en el ministerio, uno no quiere ser carga, uno no quiere que haya alguna situación de dificultad en el corazón de alguien y que por esa razón esa persona pueda pues ser afectado en su crecimiento, en su vida espiritual, ¿verdad? Y por eso a veces uno como predicador, como pastor, ¿verdad? A veces prefiere, bueno, si no hay esa responsabilidad hacia el pastor o el predicador o los siervos de Dios, bueno, está bien, no hay problema, no hay problema, ¿verdad? De hecho, hermanos, yo he escuchado predicadores, pastores que han dicho, no, es que yo no le digo a la iglesia lo que tiene que hacer en cuanto a mi persona, porque soy yo, ¿verdad? Yo prefiero invitar a alguien más que venga y predique acerca de la responsabilidad de la iglesia, ¿verdad? Hacia su pastor, ¿verdad? Pero la verdad es que a veces cometemos ese error, hermano, de no nosotros personalmente no enseñar a la iglesia la responsabilidad que la iglesia tiene, hacia quien estamos sirviendo en el ministerio, porque estamos quitando bendición a la iglesia, ¿verdad? Entonces, hermano, es necesario que como iglesia escuchemos y aprendamos y entendamos lo que la palabra de Dios enseña, ¿verdad? Y el apóstol Pablo dice, yo no me he aprovechado de esos derechos, yo no he tomado ventaja porque yo prefiero antes morir que alguien sea estorbado en su vida espiritual, en su vida cristiana. Pero no deja Pablo de enseñar y de decir esto es lo que se debe de hacer. Estos son los derechos. Ahora, miren, hermanos, en primer lugar, el apóstol Pablo dice que estos derechos, hermanos, estos derechos como apóstol, como a quien sirve en el ministerio, simplemente son razones lógicas. Son razones lógicas, hermano. Lo primero que el apóstol Pablo dice, las primeras cosas que menciona en cuanto a derechos, son razones lógicas. Mire lo que dice aquí en el versículo 4. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Es algo lógico, hermano. ¿Verdad? El siervo de Dios, la familia del siervo de Dios también come, también tiene necesidades, ¿verdad? Entonces, para aquellos, como dice el apóstol Pablo, por causa de aquellos que me acusan, deben de entender que es normal, es natural. El siervo de Dios también tiene necesidades, él también paga servicios, él también come, también bebe, también se viste, también necesita zapatos, ¿verdad? Necesita ese lugar donde puede vivir. Y algunos podrán decir, sí, pero la Biblia dice, el Señor Jesucristo dijo que el Hijo del Hombre no tenía dónde recostar su cabeza, ¿verdad? Porque podemos buscarle por allí, hermanos, pero pues la Biblia dice y la Biblia nos enseña, es lógico, esto es lógico que también hay necesidades en la vida de aquel que está sirviendo al Señor. Dice allí, hermanos, versículo 5, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles, los hermanos del Señor, perdón, y Cefas. Es natural, es normal, ¿verdad? Son las mismas necesidades, ¿verdad? Ahora, en este caso, Pablo y creo Bernabé,
Este, ah, bueno, no habla de Bernabé, Pablo, pero de Pablo sí sabemos. Pablo no tenía, en ese momento no tenía esposa o una cónyuge, ¿verdad? En su vida. Entonces, pero es natural, es normal, es parte es lógico, ¿verdad? Por causa de aquellos que lo acusan, dice, tú debes de entender que si Pablo en algún momento él buscara una compañera, es normal, ¿verdad? Es parte es lo lógico. O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. Fíjense, hermano, dice de no trabajar, porque quizá algunos por ahí le acusaban y le decían, oye, pues tú no estás haciendo nada, algún trabajo extra, ¿verdad? Ahora, recuerde que Pablo, hermanos, y ahí incluye a Bernabé, Pablo quiere decir que Bernabé también, en algún momento hacían algo que, para buscar el sustento, pero había momentos donde quizá Pablo, o por causa de aquellos que le acusaban, a lo mejor de repente algunos decían, oye, tú no estás trabajando, ¿verdad? Ponte a trabajar. Pues la verdad, hermanos, que el trabajo de servir al Señor es mucho el trabajo. De hecho, hermanos, hablando en lo personal, hablando aquí de nuestra iglesia, he estado hablando con los colaboradores de nuestra iglesia y por ahí les he estado repartiendo algunas responsabilidades. Y fíjese, hermano, nos dimos cuenta que hay muchas responsabilidades, mucho trabajo por hacer y mucho trabajo que ya estamos haciendo, mucho trabajo que quizá hemos dejado de hacer como deberíamos estarlo haciendo, pero sí, ya al ver todas las responsabilidades, hermano, es mucho el trabajo que tenemos aquí en la iglesia, ¿verdad? Y a veces algunos piensan y dicen, no, pues no trabaja, ¿verdad? Por eso Pablo dice, ¿acaso yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Hablando en el sentido de un trabajo secular, ¿verdad? Que algunos los querían mandar quizá a hacer un trabajo secular, aunque Pablo lo hacía, y él más adelante da testimonio de eso. Pablo lo hacía trabajos fuera de lo que era el ministerio, un trabajo secular. Pablo lo hacía para sostenerse. Pero Pablo le dice, ¿acaso nosotros, nada más Bernabé y yo, no tenemos derecho de no trabajar? Hablando de un trabajo secular. Es lógico, hermanos. Es lógico, son razones lógicas lo que está diciendo aquí Pablo. En segundo lugar, hermanos, Pablo dice aquí que estos derechos, hermanos, estos derechos que ellos tienen como apóstol de Jesucristo, como siervos de Dios, no solamente son razones lógicas, sino también es bíblico. Es bíblico. Dios enseña en su palabra, hermano, que aquel que trabaja en la obra de Dios debe recibir uh, el apoyo, el apoyo para su sostenimiento. Y mire lo que nos dice allí, hermanos. Versículo 7. ¿Quién fue jamás, perdón, soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto no solo como hombre, pero fíjese, hermano, dice, ¿no dice esto también? ¿Quién, hermanos? La ley. La ley lo dice, hermano, esto es bíblico. La palabra de Dios lo enseña. Dios lo establece en su palabra. Versículo 9. Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Ahora dice, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? Está hablando de los bueyes, dice Pablo. Cuando el Señor habla del pasaje, no pondrás bozal al buey que trilla, ¿se está refiriendo a los bueyes? En alguna manera sí. Pero Pablo dice que el Señor lo escribe o lo dice no por los bueyes, lo dice por nosotros. Dice Pablo, versículo 10, o lo dice enteramente por nosotros.
Y luego dice, pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza debe de recibir de su fruto. Dice versículo 11, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. Versículo 13, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven en el altar del altar participan? Versículo 14, hermanos, dice, así también, ¿qué dice, hermanos? Ordenó el Señor que los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Entonces, hermanos, no solamente es lógico, la Biblia dice, es bíblico. Es bíblico. Y por eso Pablo dice, a causa de los que me acusan, en primer lugar, esta es la prueba de mi apostolado. En segundo lugar, estos son los derechos de mi apostolado. Y esto, en primer lugar, es lógico. En segundo lugar, es bíblico. Pero en tercer lugar, hermanos, Pablo dice, estos derechos de apostolado es por gratitud. Hermano, por gratitud deberíamos nosotros buscar la manera de que aquellos que sirven entre nosotros, aquellos que Dios está usando entre nosotros, reciban aquello que por la gracia de Dios puede ser para bendición de sus vidas. Y aún Dios lo dice en su palabra, hermanos, hablando acerca de qué manera debemos nosotros tener a los que trabajan entre nosotros. Ahorita no lo vamos a ver, hermanos. Ahorita no lo vamos a ver este punto, pero bueno, estos versículos, pero Dios, el apóstol Pablo aquí, nada más vamos a ver el que dice aquí en este pasaje. Pero la palabra de Dios nos dice, hermano, que aquel que sirve en el ministerio debe ser tomado en cuenta y ser a nosotros agradecidos y tenerlos en gran estima y como en doble honor, hermanos, doble honra. Eso debe ser por gratitud a quienes han dispuesto su corazón y su vida para servir en nuestra iglesia, en nuestras vidas. Dice aquí Pablo en el versículo 11, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, fíjese la expresión que usa Pablo, es gran cosa si segáremos, de vosotros lo material. Es gran cosa. ¿Te duele a ti poder dar a quienes están sirviendo a Dios, para tu bien espiritual? Es gran cosa que podamos nosotros dar algo, ¿verdad? Para que ellos sieguen lo material de nosotros como iglesia. La verdad, hermanos, no porque yo sea el pastor o porque yo sea parte de los que estoy sirviendo al ministerio, ¿verdad? Aquí en nuestra iglesia, y que usted debe de, o yo se lo digo porque usted tiene que considerar más a su pastor o a los que trabajan entre nosotros, pero realmente, hermanos, vamos a la palabra de Dios, nosotros tenemos que examinar, hermanos, y considerar lo que tenemos como iglesia local, lo que Dios nos ha dado por su gracia aquí en nuestra iglesia, hermanos, la iglesia local. Y apreciar, hermano, y tener en alta estima a quien Dios nos ha dado como siervos de Dios aquí en nuestra iglesia local. Y entonces, hermanos, considerar esto que el apóstol Pablo dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. Yo espero, hermano, que usted puede considerar esto y está agradecido con Dios por su pastor, por aquellos que están sirviendo aquí en nuestra iglesia, en el ministerio, y que usted esté orando al Señor y diciendo, Señor,
si podemos hacer más, si podemos nosotros a, a- a hacer lo que nos corresponde, Señor, danos gracia, provéenos, susténtanos, ¿verdad? Y no que esté en nuestro corazón, hermano, ese sentir de que pues no merece, ¿verdad? No, antes que digan que les estamos dando algo, ¿verdad? Antes que den gracias a Dios, ¿verdad? Que por ahí les estamos apoyando en alguna manera. No, hermanos. Y sabe, hermano, Dios, am, como le digo que he estado leyendo, hermano, un libro por día de la Biblia y cuando pasé, hermanos, por ahí, por Levítico, por números, hermano, me doy cuenta, hermano, cómo Dios vez tras vez recuerda y dice y repite, hermanos, a los hijos de Israel acerca de los levitas, que ellos son responsables de darles ciudad, de darles lugar donde ellos habiten y que ellos reciban las ofrendas que ellos tienen que llevar. Y es para los levitas, para los que están sirviendo en el ministerio. Usted lo puede leer, hermano, y Dios tiene cuidado muy especial con aquellos que le están sirviendo. De hecho, hermanos, una de las expresiones que Dios le da como razones al pueblo de Israel para que ellos le den ciudad, le den lugar para que habiten y lo sustenten, una de las razones que Dios les da al pueblo de Israel es que todos los primogénitos son de Dios, todos los primogénitos de las familias son de Dios, le pertenecen a Dios, ¿verdad? Pero Dios le dice que para no tomar de sus primogénitos, para tenerlos él a su servicio, él ha escogido a la tribu de Leví, a los levitas, para que le sirvan. Y Dios le dice, por cada primogénito de las familias, por eso yo tomé a la tribu de Leví, para que me sirvan. Como diciéndoles a las familias, a los demás tribus de Israel, mira, si tú no estás dispuesto a sustentar y a sostener a los levitas, bueno, entonces yo voy a tomar tu primogénito, porque tu primogénito me corresponde, me toca a mí, es mío. Y como diciéndoles Dios, pues yo lo voy a agarrar para mí, si tú no quieres. Pero yo tomé de los levitas por los primogénitos de cada familia. Pero a veces, hermano, nosotros no alcanzamos a ver eso, lo que Dios hace y lo que Dios está haciendo, ¿verdad? Porque somos egoístas, hermanos, pensamos que se trata de nosotros, hermano. Pero no, hermano, siempre se va a tratar de Dios, de su obra, de su palabra. Bueno, entonces Dios dice, primero son razones lógicas. Segundo, Dios dice, esto es lo que Dios estableció. Tercero, hermano, simplemente por gratitud. Porque si alguien ha invertido dando su vida al Señor para beneficio mío y para beneficio de las almas perdidas, hermano, porque algunos dirán, pastor, pero los misioneros no están invirtiendo en mi vida. Sí, pero están invirtiendo en mi responsabilidad ante las naciones. Cuando aquel misionero allá en otro país está hablando de Cristo y está alcanzando las almas perdidas, a mí me está siendo de bendición porque Dios me ha dado un mandato de que yo alcance las almas perdidas allá en aquel lugar y quizá yo nunca voy a poder llegar allá para hablar de Cristo, pero está una familia que está haciendo la obra de Dios. Entonces yo puedo participar enviándole un apoyo misionero para que él siga predicando el evangelio. Y me está ayudando a mí a cumplir con un mandato que me ha dado el Señor. Entonces, hermanos, es gran cosa cegar de vosotros lo material. Es gran cosa, hermanos, realmente es gran cosa cegar de vosotros lo material. Es pesado para ti que aquellos que están en el ministerio están cegando lo material. Porque recuerda, hermano, que al final de cuentas tú eres un instrumento solamente. Porque todo es del Señor. Porque a lo mejor tú dirás, es que a mí me ha costado, yo he batallado.
Yo he luchado, sí, pero ¿quién te dio la fuerza? ¿Quién te da la gracia, la sabiduría? ¿Quién te dio la oportunidad de tener ese trabajo? Al final de cuentas, hermano, se trata de Dios, hermano. Y Dios simplemente te está dando la oportunidad de ser un instrumento en las manos de Dios. Número cuatro, en cuanto a este tema de los derechos del apóstol, hermano. El apóstol Pablo dice, no solamente son razones lógicas, no solamente es bíblico, no solamente es por gratitud, pero hermano, simplemente es un mandato de Dios. Dios lo ordenó, hermanos. Y si en mi corazón, en mi mente, no alcanzo yo a retener que es lógico, que es bíblico, que es por gratitud, bueno, entender, hermano, que simplemente Dios lo ordenó y así es. No se trata de lo que yo pienso, yo creo, yo siento. No se trata lo que alguien estableció en algún momento. Mire, hermano, es interesante y triste a la vez. Personas que ahorita se están desviando de la doctrina bíblica, hermanos. Hablando de algunos por ahí específicamente, que empezaron eh, que ahora son judaizantes o mesiánicos, pero comenzaron cuestionando cosas primero en cuanto a la ley y diciendo que no, es que sí, tenemos que guardar esto, tenemos que guardar el sábado y esto y lo otro. Y empezaron con prácticas así, pero todavía se reunían, hermanos, se reunían aún pastores teniendo sus congregaciones, pero ahora enseñando de otra manera. Yo recuerdo a uno de ellos decir, no, a nosotros nos enseñaron mal, porque la salvación es un pacto, pero a nosotros nos enseñaron que la salvación es por medio de una oración. Ahora, la salvación no es por la oración, hermanos. La oración es el medio para pedir a Cristo que nos dé la salvación, la vida eterna, pero la salvación siempre ha sido por fe, por gracia, y es un pacto que Dios ha hecho, hermanos, con nosotros. Pero estas personas así son, hermano. Tienen que buscar una manera de explicar lo que ellos están ahí en su mente, dejando entrar, hermanos. Y bueno, escuché a este hombre decir, no, no, es que a nosotros nos han enseñado que es por una oración, pero no, es un pacto. Y así predicaba que la salvación es un pacto. Y luego él dijo, y la verdad yo no sé cómo es ese pacto, pero quizá tendremos que preguntarle a un rabino, dijo él, su congregación. Tenemos que preguntarle a un rabino. Pero mire, hermanos, pero quizá yo ya hice ese pacto, dijo él. Yo ya hice ese pacto, no sé, pero yo creo que yo porque siento una paz. Y luego cuando hizo la invitación dijo, hermanos, yo no sé cómo es ese pacto, pero si Dios te habló, pasa al altar y dobla tus rodillas y ora. Terminó en lo mismo, hermano, este hombre. Pero bueno, ellos seguían con su congregación, pero enseñando unas barbaridades. Pero fíjese, hermano, hasta dónde han llegado. Ahora, después, ya no tenían congregación porque ellos ya no creen en iglesia. Y ya dicen, no, la iglesia la estableció hombres y no Dios. Pero han llegado ahora al punto, hermano, de decir que Jesucristo no es Dios. Y ellos ahora esperan como los judíos, ahora esperan al Mesías, dicen ellos. Personas, hermano, que estuvieron a los mismos institutos bíblicos que nosotros conocemos, que algunos de aquí han estado. Hermano, y ahora diciendo que Jesucristo no es Dios y que el Nuevo Testamento fue traído por los católicos, la Iglesia Católica Romana, y que nada más existe el Antiguo Testamento, ellos dicen. Pero así, hermanos, llegan a esos puntos, hermanos. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque para evitar ciertas responsabilidades, hermano, a veces nosotros cuestionamos y a veces pensamos, no, es que el que un siervo de Dios o uno que está en el ministerio
reciba cierta ayuda. No, eso lo establecieron hombres. ¿Dónde dice la Biblia que debemos sostener a los misioneros? Es más, en la Biblia no encontramos la palabra misionero. Y de ahí se agarran, porque en la Biblia no encontramos la palabra misionero. Pero sabe, hermanos, a veces olvidamos lo que sí está establecido, lo que sí Dios nos deja ver en su palabra, como dice aquí Pablo. Y Pablo dice, así también ordenó el Señor que los que anuncian el evangelio, ¿qué dice, hermanos? Que vivan del evangelio. No que seamos vividores del evangelio, hermanos, que ese es el otro extremo y el problema del por qué a veces hay algunos que cierran su corazón para apoyar a los que trabajan en el ministerio. Porque sí, hermano, a veces, aún lo que Pablo decía, ¿acaso nada más Bernabé y yo no tenemos el derecho de no trabajar? Porque sí, hermano, algunos también en ese sentido realmente no trabajan ni en el ministerio ni en nada, pero sí están queriendo recibir. Y tiene razón usted como iglesia, pero no es el todo, hermano, no es la mayoría. Pero de ahí nos agarramos a veces, hermano, para decir, no, es que eso es de hombres. Eso lo establecieron hombres. Eso lo dijo un hombre, pero ¿dónde dice la Biblia? ¿Dónde dice? Pero la Biblia nos dice, hermanos, así ordenó el Señor. Y no solamente está este pasaje, hermanos, podemos ir a diferentes versículos. Bueno, vamos a leer por lo menos 2 versículos, hermanos, que nos dan la idea, hermanos. Ahí no vemos el mandamiento, pero nos da la idea, hermanos. Números, hermanos, capítulo 18. Números, capítulo 18, hermanos. Aquí, esto es de donde se agarró el apóstol Pablo, ¿verdad? Para decir así, bueno, más bien, donde vemos, hermano, que en la ley de Moisés está escrito, ¿verdad? Número 18. Número 18, hermanos, versículo 8, dice la escritura. Dijo más Jehová a Aarón, he aquí yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas, todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te he dado para razón de la unción y a tus hijos por estatuto perpetuo. Esto será tuyo de la ofrenda de las de las cosas santas reservadas del fuego, toda ofrenda de ellos, todo presente suyo, toda expiación por el pecado de ellos, y toda expiación por la culpa de ellos que me han de presentar, será cosa muy santa para ti, para tus hijos. En el santuario comerás, todo varón comerá de ella, cosa santa será para ti. Esto también será tuyo, la ofrenda elevada de sus dones, todas las ofrendas mecidas de los hijos de Israel, he dado a ti, a tus hijos, a tus hijas, contigo, por estatuto perpetuo, todo limpio en tu casa comerá de ellas. De aceite, de mosto, de trigo, todo lo escogido, las primicias de ello, que presentarán a Jehová para ti las he dado. Las primicias de todas las cosas de la tierra de ellos, las cuales traerán a Jehová, serán tuyas. Todo limpio en tu casa comerá de ellas. Todo lo consagrado por voto en Israel será tuyo. Todo lo que abre matriz de la carne que ofrecerán a Jehová, así de hombres como de animales, será tuyo. Pero harás que se redima el primogénito del hombre. Ahí es donde Dios dice, pues no tomarás al primogénito de los hombres, ¿verdad? Es tuyo, pero no lo tomarás, sino que dice ahí, lo redimirás. También harás redimir el primogénito de animal inmundo. De un mes harás efectuar el rescate de ellos, conforme a tu estimación por el precio de 5 siclos, conforme al ciclo del santuario, que es de 20 geras. Mas el primogénito de vaca, el primogénito de oveja, el primogénito de cabra, no redimirá, santificados son, la sangre de ellos rociará sobre el altar,
y quemarás la grosura de ellos, ofrenda encendida en olor grato a Jehová. Y la carne de ellos será tuya, como el precio de la ofrenda mecida, y como la espaldilla derecha será tuya. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren a Jehová, las he dado para ti, para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo. Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti, para los descendencia contigo. Y sigue diciendo, hermanos, sigue diciendo, ¿verdad? Bueno, para hablar de la tierra también voy a leerlo, hermano. Y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por la heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión y no se acercan más. Se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión para que no lleven pecado por el cual mueran, ¿verdad? Pero los levitas harán servicio del tabernáculo de reunión y ellos llevarán la iniquidad, estatuto perpetuo para vuestros descendientes y no poseerán heredad entre los hijos de Israel, porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová ofrenda, y por lo cual he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Y habló Jehová a Moisés diciendo, bueno, y luego ya después habla, hermanos, más adelante habla cómo Dios les dice qué lugares ellos tienen o qué lugares tienen que dar ellos como heredad a los levitas. Pero mire, hermanos, Dios lo establece, hermano, como algo, un mandamiento, un estatuto allí para que se cumpla. Y ahora Pablo lo dice acá en la carta a los Corintios, ¿verdad? Les dice Pablo, esto mandó el Señor. Entonces, hermanos, vemos, hermano, ya se nos terminó el tiempo, hermanos, pero vemos que Pablo habla en cuanto a la causa, por causa de los que me acusan, dice Pablo, la prueba de mi apostolado es esto, los derechos de mi apostolado por lógica, porque es bíblico, por gratitud y por mandamiento, dice Pablo. Y bueno, hermanos, los otros dos puntos solamente se los voy a mencionar, no vamos a verlos la otra semana, hermanos, para ya cambiar al otro capítulo. Aunque me gustaría, ¿sabe qué, hermano? No, mejor sí lo vamos a dejar para la otra semana, hermanos. Los otros dos puntos, porque sí me gustaría ver aquí, hermanos, cómo Pablo habla de la responsabilidad de su apostolado y habla también de los sacrificios y frutos y la meta de su apostolado, ¿verdad? Mejor sí, vamos a verlo la próxima semana, hermano. Ya la próxima semana terminamos con esta enseñanza. Por causa de los que me acusan, esta es mi defensa, dice Pablo. Bueno, hermanos, nuestro versículo, hermanos, el versículo 4, hermanos. El versículo 4, hermanos. Bueno, el versículo 3 y 4, hermanos. Versículo 3 y 4, vamos a tenerlo como nuestro versículo para esta semana. Todos juntos, hermanos, lo leemos, oramos y terminamos, hermanos. Todos juntos. Primera a los Corintios 9, 3 y 4. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Primera a los Corintios 9, 3 y 4. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta enseñanza y pues oramos que tú bendigas la iglesia y que esta exposición de tu palabra pueda quedar en nuestro corazón y podamos aplicarlo, Señor, y la bendición, Señor, está en obedecer tu palabra, en hacer tu voluntad. Y la verdad, Señor, tú no eres deudor de nadie. Y simplemente es responsabilidad de nosotros como iglesia ante quienes trabajan y sirven entre nosotros. Ayúdanos como iglesia, Señor, a seguir dando a tu obra fielmente, Señor, para que eso se pueda lograr. Porque también, Señor, entendemos que sí. No hay los recursos. Si nosotros como iglesia no estamos siendo fieles a ti, Señor,
de la manera que deberíamos. Esto va a afectar, va a haber batallas, Señor. Y lo podemos ver claramente ahí en el Antiguo Testamento, cuando tu palabra nos dice que no se le estaba dando lo que los sacerdotes necesitaban, Señor, hasta que empezaron a dar todos, según lo establecido, Señor. Tu palabra dice que se hicieron montones y ahora había suficiente para poder cubrir todas las necesidades allí que estaba habiendo en ese tiempo. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a ser fieles, ayúdanos a ser prudentes como iglesia y a quienes estamos también en el liderazgo para ser buenos administradores, Señor. Y podamos así ser fieles a ti, Señor, y fieles con aquellos que sirven entre nosotros. Ponemos en tus manos, Señor. Bendice este mensaje, esta enseñanza, y ponemos en tus manos lo que resta del tiempo que estaremos aquí. Te agradecemos, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.